Imagina que un extraño llega a tu puerta. No dice nada, solo se queda allí, inmóvil. Pasas junto a él todos los días, te acostumbras a su presencia. Y entonces un día, sin previo aviso, ese extraño comienza a desmoronarse frente a tus ojos, liberando una energía que no sabías que contenía. Eso es exactamente lo que acaba de suceder en nuestro sistema solar. El cometa 3I/Atlas, ese visitante silencioso del espacio interestelar, ha comenzado una transformación violenta que nadie predijo. Y los científicos se están preguntando, ¿es este el principio del fin para este viajero cósmico? ¿O estamos presenciando algo mucho más significativo? Si quieres descubrir más sobre estos fenómenos extraordinarios, no olvides suscribirte. Para entender lo que sucedió con 3I/Atlas, necesitamos retroceder algunas semanas antes del evento. Era principios de febrero de 2023, y el cometa había sido objeto de observación constante desde su descubrimiento a mediados de enero. Los astrónomos de todo el mundo habían apuntado sus telescopios hacia este visitante interestelar, emocionados por tener la oportunidad de estudiar solo el tercer objeto confirmado proveniente de más allá de nuestro sistema solar. Durante esas primeras semanas, 3I/Atlas se comportaba de manera relativamente predecible. Bueno, tan predecible como puede ser un cometa interestelar. Mostraba actividad cometaria normal. Una coma débil pero detectable. Esa nube de gas y polvo que rodea el núcleo del cometa. Su brillo fluctuaba ligeramente, lo cual no era inusual para los cometas, a medida que diferentes partes de su superficie se exponían al Sol debido a la rotación. Los astrónomos estaban tomando mediciones cuidadosas de todo: su trayectoria exacta, su velocidad, los cambios en su brillo, los espectros de luz que revelaban su composición química. Era un trabajo meticuloso, el tipo de ciencia paciente que requiere observaciones repetidas durante semanas o meses para construir una imagen completa. El cometa estaba aproximadamente a la distancia de la órbita de Marte del Sol en ese momento. Eso es alrededor de 228 millones de kilómetros. A esa distancia, la luz del Sol tarda unos 12 minutos y medio en llegar al cometa. El calentamiento solar era moderado, suficiente para sublimar algunos de los hielos más volátiles en la superficie del cometa, pero no tan intenso como para causar cambios dramáticos. O eso pensaban los científicos. Verás, hay algo que debes entender sobre los cometas en general. Son objetos increíblemente complejos, a pesar de su apariencia simple. Desde lejos, un cometa parece ser solo un punto de luz difuso, tal vez con una cola si está lo suficientemente cerca del Sol. Pero de cerca, son mundos en miniatura con su propia geología, su propia dinámica, sus propios misterios. Un núcleo cometario típico es una mezcla de hielo y roca que los científicos a veces describen poéticamente, como una bola de nieve sucia. Pero esa descripción simple esconde una complejidad tremenda. Los hielos no son solo agua congelada. Hay monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, amoníaco y docenas de otros compuestos volátiles, cada uno con su propia temperatura de sublimación. La roca mezclada con el hielo tampoco es uniforme. Hay granos de polvo microscópicos, guijarros, rocas más grandes. Hay compuestos orgánicos complejos, las moléculas basadas en carbono que son los bloques de construcción de la vida tal como la conocemos. Hay minerales que se formaron en el disco protoplanetario alrededor de la estrella natal del cometa, hace miles de millones de años. Y todo esto está estructurado de maneras que aún no entendemos completamente. ¿El interior del cometa es homogéneo o está estratificado en capas como una cebolla? ¿Hay cavidades internas, espacios vacíos donde el gas sublimado puede acumularse? ¿Qué tan fuerte es estructuralmente el material? ¿Se mantiene unido por la gravedad, por fuerzas químicas, por simple presión mecánica? Estas preguntas son difíciles de responder, porque nunca hemos podido estudiar el interior de un cometa directamente. Las misiones espaciales que han visitado cometas, como Rosetta que orbitó el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, solo pueden estudiar la superficie. El interior permanece oculto, inaccesible, un misterio. Entonces, cuando 3I/Atlas
estaba flotando tranquilamente a través del sistema solar en febrero, los astrónomos podían ver su superficie y su coma, pero no tenían idea de lo que estaba sucediendo en su interior. No podían ver las tensiones que se estaban acumulando, las grietas microscópicas que se estaban expandiendo, los bolsillos de gas presurizado que se estaban formando. Era como observar un volcán dormido. Desde el exterior parece tranquilo, inofensivo. Pero debajo de la superficie el magma está moviéndose, la presión está aumentando, y todo está preparándose para una erupción que podría llegar en cualquier momento. Los primeros indicios de que algo inusual estaba sucediendo llegaron a finales de febrero. Algunos astrónomos notaron que el brillo del cometa parecía estar aumentando ligeramente más de lo esperado. No era un cambio dramático, solo unas décimas de magnitud en la escala logarítmica que los astrónomos usan para medir el brillo. Para el observador casual habría sido imperceptible, pero para los científicos que habían estado siguiendo el cometa cuidadosamente, era una señal de que algo podría estar cambiando. Hubo debates en la comunidad astronómica sobre qué podría significar este aumento de brillo. Algunos pensaban que era simplemente variabilidad normal. Los cometas no son objetos perfectamente estables. Su brillo puede fluctuar por muchas razones. Cambios en la tasa de sublimación a medida que diferentes áreas de la superficie quedan expuestas al Sol, variaciones en la densidad del polvo. En la coma, incluso efectos de observación relacionados con el ángulo desde el cual estamos viendo el cometa. Otros pensaban que podría ser un signo de mayor actividad. Tal vez 3I/Atlas estaba sublimando más hielo de lo esperado, produciendo más gas y polvo, volviéndose más activo a medida que se acercaba al Sol. Esto sería interesante pero no alarmante. Es lo que se espera que hagan los cometas. Nadie, y quiero enfatizar esto, nadie predijo lo que estaba a punto de suceder. El 3 de marzo de 2023, cuando los astrónomos revisaron sus imágenes más recientes de 3I/Atlas, lo que vieron los dejó atónitos. El cometa ya no era un punto único de luz. Se había vuelto alargado, difuso, como si se estuviera estirando. Y había múltiples condensaciones brillantes dentro de esa forma alargada, como si el núcleo se estuviera separando en varios pedazos. La fragmentación había comenzado. Pero no era una fragmentación ordinaria, si es que tal cosa existe para un cometa interestelar. Era violenta, repentina y completamente inesperada dada la distancia del cometa al Sol. Los astrónomos inmediatamente enviaron alertas a través de sus redes de comunicación. En cuestión de horas, telescopios de todo el mundo estaban reorientándose para observar 3I/Atlas. Todos querían ver esto, capturar cada momento de lo que claramente era un evento significativo. Y lo que observaron en los días siguientes fue nada menos que extraordinario. Entonces, ¿qué significa exactamente que un cometa ataque? Por supuesto, no es un ataque en el sentido literal. 3I/Atlas no tiene intención, no tiene voluntad, no está tratando de dañar nada. Pero la metáfora es apropiada porque lo que sucedió fue repentino, violento, y liberó cantidades tremendas de energía de una manera que nadie anticipó. Cuando un cometa se fragmenta, lo que básicamente está sucediendo es que el núcleo sólido se está rompiendo en pedazos. Pero la física detrás de este proceso es fascinante y compleja. No es como romper una roca en la Tierra. En el vacío del espacio, sin aire, sin agua, sin las fuerzas familiares que experimentamos en nuestro planeta, las cosas funcionan de manera muy diferente. Para empezar, consideremos las fuerzas que mantienen unido un cometa. La gravedad es una, pero para objetos del tamaño de cometas, la gravedad es bastante débil. Un cometa típico con un núcleo de 1 kilómetro de diámetro tiene una gravedad superficial de aproximadamente 1/10,000ª de la gravedad de la Tierra. Si estuvieras de pie en la superficie de tal cometa, podrías saltar fácilmente y alcanzar velocidad de escape, flotando hacia el espacio y nunca regresando. Entonces, si no es principalmente la gravedad la que mantiene unidos los cometas, ¿qué es? La respuesta es una combinación de fuerzas cohesivas, enlaces químicos entre moléculas, fricción mecánica entre granos de polvo y rocas, y lo que los físicos llaman fuerzas de Van der Waals,
esas débiles atracciones eléctricas entre moléculas. Ahora, cuando un cometa se acerca al Sol, comienza a calentarse. Los hielos en su superficie subliman, pasando directamente de estado sólido a gas. Este gas tiene que escapar, y a medida que lo hace, ejerce presión sobre el material circundante. Es como una olla a presión. A medida que se acumula el vapor, la presión aumenta. Si hay cavidades dentro del cometa donde el gas puede acumularse, la presión puede volverse muy alta. Y eventualmente, si la presión es suficiente, puede superar las fuerzas que mantienen unido el cometa. Cuando eso sucede, el resultado es una liberación explosiva de gas y polvo, lo que los científicos llaman un estallido o outburst. Pero 3I/Atlas no solo experimentó un estallido, experimentó una fragmentación completa, donde el núcleo mismo se dividió en múltiples piezas. Esto requiere fuerzas aún mayores o un núcleo más débil de lo habitual. Las imágenes tomadas en los días posteriores al 3 de marzo mostraron que el núcleo de 3I/Atlas se había dividido en al menos 3 fragmentos principales, y posiblemente más fragmentos más pequeños. Cada uno de estos fragmentos principales tenía su propia coma pequeña, su propia nube de gas y polvo. Era como ver a un cometa transformarse en una pequeña familia de cometas, todos viajando juntos en la misma trayectoria a través del sistema solar. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. La separación entre estos fragmentos estaba aumentando con el tiempo. Los fragmentos no solo flotaban uno al lado del otro, se estaban alejando activamente unos de otros. ¿Cómo? La respuesta tiene que ver con algo llamado efecto cohete no gravitacional. Cuando un cometa sublima hielo, el gas que escapa ejerce un pequeño empuje, como un cohete microscópico. Normalmente, si el cometa está sublimando uniformemente en todas direcciones, estos empujes se cancelan. Pero si hay asimetrías, si un lado del cometa está sublimando más que el otro, entonces hay un empuje neto en una dirección. Cuando 3I/Atlas se fragmentó, cada fragmento tenía su propia forma irregular, su propia distribución de áreas activas que estaban sublimando. Esto significaba que cada fragmento experimentaba un empuje ligeramente diferente. Con el tiempo, estos pequeños empujes acumulativos hicieron que los fragmentos se derivaran aparte. Para los astrónomos observando esto, era como ver un lento ballet cósmico de destrucción. Los fragmentos se separaban gradualmente, cada uno siguiendo su propia trayectoria ligeramente diferente, pero aún vinculado por su origen común. Y había otra característica notable: la cantidad de polvo. Las imágenes mostraban que la fragmentación había liberado una cantidad enorme de material particulado. La coma, alrededor del cometa, se había vuelto mucho más grande y más brillante. Esto significaba que cuando el núcleo se rompió, no solo expuso nuevas superficies heladas al calentamiento solar, sino que también liberó polvo que había estado enterrado en el interior del cometa, posiblemente durante millones de años. Este polvo cuenta su propia historia. Los científicos pueden analizar cómo dispersa y absorbe la luz del Sol para aprender sobre su tamaño, forma y composición. Las partículas de polvo en 3I/Atlas resultaron ser similares a las de los cometas del Sistema Solar, pero con algunas diferencias sutiles en su distribución de tamaño. Había más partículas grandes de lo esperado, lo que sugería que el interior del cometa había estado relativamente protegido de procesos que rompen el polvo en partículas más finas. Entonces, para resumir lo que sucedió en el primer ataque de 3I/Atlas, el núcleo del cometa, que había permanecido intacto durante millones de años de viaje por el espacio interestelar, de repente se fracturó en múltiples fragmentos. Esta fragmentación liberó cantidades masivas de gas y polvo, creando una coma expandida y brillante. Los fragmentos comenzaron a derivar aparte, cada uno convirtiéndose efectivamente en su propio pequeño cometa. Pero la pregunta que todos se hacían era: ¿por qué? ¿Por qué este cometa se fragmentó de esta manera particular, en este momento particular, a esta distancia del Sol? Para responder a eso, necesitamos profundizar en las posibles causas de la fragmentación cometaria.
La fragmentación de cometas no es un fenómeno completamente desconocido. A lo largo de la historia de la astronomía moderna, hemos observado docenas de cometas rompiéndose. Pero cada caso es único, y entender por qué sucede requiere considerar múltiples factores que pueden interactuar de maneras complejas. Empecemos con la explicación más obvia, el estrés térmico. Cuando un cometa se acerca al Sol, su superficie se calienta de manera desigual. El lado que mira hacia el Sol puede alcanzar temperaturas relativamente altas, mientras que el lado en sombra permanece extremadamente frío. Esta diferencia de temperatura crea tensiones mecánicas en el material del cometa. Piénsalo como poner un vaso de vidrio bajo agua caliente. Si lo calientas demasiado rápido o de manera desigual, el vidrio se expande de forma no uniforme y puede agrietarse. Los cometas experimentan un proceso similar, pero a escalas mucho mayores y durante períodos más largos. Sin embargo, hay un problema con esta explicación para 3I/Atlas. No estaba particularmente cerca del Sol cuando se fragmentó. Estaba aproximadamente a 228 millones de kilómetros, la distancia de la órbita de Marte. A esa distancia, el calentamiento solar es relativamente modesto. Muchos cometas del Sistema Solar se acercan mucho más al Sol sin fragmentarse. Entonces, si no era principalmente el calor del Sol, ¿qué más podría haber causado la fragmentación? Una posibilidad es lo que se llama presión de gas interna. Como mencioné antes, cuando el hielo sublima dentro de un cometa, el gas tiene que escapar. Si hay capas impermeables en la superficie que atrapan el gas debajo, la presión puede acumularse hasta niveles peligrosos. Eventualmente algo tiene que ceder, ya sea que el gas encuentre una salida o que la presión rompa el cometa desde adentro. Esta teoría es particularmente intrigante para 3I/Atlas, porque es un objeto interestelar. Durante millones de años viajando por el espacio interestelar, donde las temperaturas están apenas por encima del cero absoluto, es posible que se hayan formado capas de hielo extremadamente duro en su superficie, sellando los gases más volátiles en el interior. Cuando el cometa finalmente entró en nuestro sistema solar y comenzó a calentarse, esos gases sellados habrían comenzado a expandirse. La presión habría aumentado gradualmente, debilitando la estructura del cometa desde adentro, hasta que finalmente alcanzó un punto de ruptura. Es como una olla a presión sin válvula de alivio. La presión sigue aumentando y aumentando hasta que algo explota. Otra teoría involucra la rotación del cometa. Todos los cometas rotan, algunos lentamente, otros rápidamente. A medida que un cometa sublima hielo y pierde masa, su distribución de masa cambia. Esto puede hacer que su rotación se acelere, similar a cómo una patinadora sobre hielo gira más rápido cuando retrae sus brazos. Si la rotación se vuelve lo suficientemente rápida, la fuerza centrífuga puede superar la débil gravedad y las fuerzas cohesivas que mantienen unido el cometa. El resultado es una ruptura rotacional, donde pedazos del cometa literalmente salen volando debido a la fuerza centrífuga. Las observaciones de 3I/Atlas antes de la fragmentación no mostraron evidencia clara de rotación extremadamente rápida, pero es posible que las mediciones no fueran lo suficientemente precisas. La rotación de un cometa puede ser difícil de determinar, especialmente si el cometa no tiene características superficiales distintivas que puedan rastrearse de imagen a imagen. Luego está la posibilidad de debilidad estructural inherente. Tal vez 3I/Atlas era simplemente un objeto frágil desde el principio. Durante su formación en el disco protoplanetario, alrededor de su estrella natal, podría haberse ensamblado de manera suelta, como un montón de escombros apenas unidos en lugar de un objeto sólido monolítico. Esta idea de los cometas como montones de escombros ha ganado tracción en años recientes. Cuando la nave espacial Rosetta estudió el cometa 67P, encontró evidencia de que el cometa estaba compuesto de al menos dos objetos que se habían fusionado suavemente y que su densidad general era muy baja, menos de la mitad de la densidad del agua. Esto sugiere una estructura altamente porosa, llena de vacíos. Si 3I/Atlas tenía una estructura similar de montón de escombros, entonces incluso pequeñas fuerzas
podrían haber sido suficientes para separarlo. El calentamiento modesto del Sol, combinado con la presión del gas y tal vez un poco de rotación, podría haber sido la gota que colmó el vaso. Y aquí hay algo fascinante a considerar. El viaje interestelar mismo podría haber debilitado a 3I/Atlas. Durante millones de años en el espacio profundo, el cometa habría estado expuesto a radiación cósmica constante. Esta radiación puede alterar la química de los hielos, rompiendo moléculas complejas en fragmentos más simples, creando radicales libres que pueden reaccionar de maneras impredecibles. Con el tiempo, esta irradiación podría haber hecho que los hielos fueran más frágiles, menos capaces de mantener juntos la estructura del cometa. Cuando el cometa finalmente se calentó bajo nuestro Sol, esos hielos irradiados podrían haberse comportado de manera diferente a los hielos prístinos, sublimándose más rápidamente o de manera menos uniforme. Es como el proceso de envejecimiento en los materiales terrestres. Un edificio recién construido es fuerte y estable, pero después de décadas de exposición a los elementos, al sol, a la lluvia, al viento, los materiales se degradan, las grietas se forman, la corrosión se instala y eventualmente la estructura se debilita hasta el punto en que incluso una tensión pequeña puede causar un colapso. 3I/Atlas no tuvo décadas de exposición a los elementos. Tuvo millones de años de exposición a la radiación cósmica y al vacío del espacio interestelar. El daño acumulativo podría haber sido sustancial, pero hay otra teoría, más especulativa pero intrigante. La historia pasada del cometa. ¿Qué si 3I/Atlas ya había sido dañado antes de entrar en nuestro sistema solar? Tal vez había tenido un encuentro cercano con otra estrella en algún momento de su largo viaje, acercándose lo suficiente para experimentar calentamiento significativo y estrés de marea. O tal vez había chocado con otro objeto en el espacio interestelar, una colisión que dejó grietas profundas en su estructura. Estos daños previos podrían haber permanecido ocultos durante el resto de su viaje, como grietas en la fundación de un edificio que no causan problemas inmediatos, pero que debilitan la estructura. Luego, cuando el cometa entró en nuestro sistema solar y experimentó el calentamiento del Sol, esas grietas preexistentes se convirtieron en puntos de falla, y el cometa se rompió a lo largo de esas líneas de debilidad. Por supuesto, todas estas son especulaciones. La verdad es que no sabemos con certeza por qué 3I/Atlas se fragmentó de la manera en que lo hizo. Probablemente fue una combinación de múltiples factores: estructura débil, presión de gas interna, estrés térmico, daño por radiación y posiblemente eventos en su historia pasada que no podemos reconstruir. Lo que sí sabemos es que la fragmentación fue real. Fue dramática y nos dio una oportunidad sin precedentes para estudiar el interior de un cometa interestelar. Porque cuando el núcleo se rompió, expuso material que había estado oculto desde la formación del cometa, material prístino que nunca había visto la luz del Sol hasta ese momento. Los espectrómetros, instrumentos que analizan la luz del cometa para determinar su composición química, comenzaron a detectar moléculas que no habían sido visibles antes de la fragmentación. Había evidencia de compuestos orgánicos más complejos de lo esperado, incluyendo moléculas que contienen nitrógeno y azufre, además de carbono e hidrógeno. Esto era emocionante porque las moléculas orgánicas complejas son los bloques de construcción de la vida tal como la conocemos. Encontrarlas en un cometa interestelar reforzaba la idea de que los ingredientes para la vida son comunes en toda la galaxia, no únicos de nuestro sistema solar. Después del evento de fragmentación inicial del 3 de marzo, los astrónomos continuaron observando 3I/Atlas intensamente, y lo que vieron en las semanas siguientes fue igualmente fascinante que el evento inicial. Los fragmentos no se comportaron de manera idéntica. Aunque todos seguían trayectorias similares a través del sistema solar, cada uno mostraba un nivel diferente de actividad. El fragmento más grande, designado como fragmento A, era el más brillante y mostraba la coma más extensa. Los fragmentos más pequeños, B y C, eran más tenues pero aún claramente visibles. Esto tiene sentido físicamente. El fragmento más grande tiene más masa, por lo tanto más hielo para sublimar,
por lo tanto más actividad cometaria. Pero lo interesante era que las diferencias en actividad eran mayores de lo que se esperaría basándose solo en las diferencias de tamaño. El fragmento A era tal vez 2 veces más grande que el fragmento B, pero era más de 5 veces más brillante. ¿Por qué? Una posibilidad es que los diferentes fragmentos tenían diferentes composiciones. Tal vez el interior del cometa original no era homogéneo. Podría haber habido regiones más ricas en hielos volátiles y otras más ricas en material rocoso. Cuando el cometa se fragmentó, estas diferentes regiones quedaron expuestas en los diferentes fragmentos. Es como cortar un pastel de mármol. Desde el exterior todo el pastel parece uniforme, pero cuando lo cortas, ves que el interior tiene remolinos de chocolate y vainilla. Los cometas podrían ser similares, con interiores heterogéneos que solo se revelan cuando se rompen. Otra observación interesante fue que la tasa de separación entre los fragmentos cambió con el tiempo. Inicialmente, los fragmentos se estaban alejando unos de otros bastante rápidamente. Pero después de aproximadamente 2 semanas, la tasa de separación disminuyó. Los fragmentos todavía se estaban alejando, pero más lentamente que antes. Esto sugiere que las fuerzas que impulsaron la separación inicial, probablemente empujes de cohete no gravitacionales de la sublimación asimétrica, estaban disminuyendo. Tal vez las superficies recién expuestas de los fragmentos se estaban cubriendo con una capa de polvo no volátil, lo que los astrónomos llaman una costra. Esta costra actuaría como un aislante, ralentizando la sublimación y, por lo tanto, reduciendo el efecto de cohete. También hubo algunos eventos de brillo repentino en las semanas posteriores a la fragmentación inicial. En varias ocasiones, el brillo del fragmento A aumentó dramáticamente durante unas pocas horas antes de volver a niveles normales. Estos estallidos podrían haber sido causados por bolsas de gas altamente volátil, que de repente fueron expuestas a medida que la superficie del fragmento se erosionaba, o por colapsos localizados de material superficial que expusieron hielo fresco. Es como cuando estás cocinando palomitas de maíz. La mayoría de los granos estallan más o menos al mismo tiempo a medida que se calientan. Pero siempre hay algunos rezagados que estallan después, cada uno produciendo un pequeño estallido de actividad después del evento principal. Para los astrónomos, estos estallidos posteriores eran oro puro para la investigación. Cada uno era una oportunidad para estudiar cómo responden los cometas interestelares al calentamiento, para analizar nuevos materiales que se exponen, para refinar modelos de cómo funciona la sublimación en objetos cometarios. Pero a medida que marzo se convertía en abril, y abril en mayo, 3I/Atlas y sus fragmentos se estaban volviendo cada vez más tenues. El cometa se estaba alejando del Sol, moviéndose de regreso hacia el frío del espacio exterior. La sublimación estaba disminuyendo, la coma se estaba encogiendo, y la cantidad de polvo que el cometa liberaba al espacio estaba cayendo. Para los telescopios terrestres, el cometa se estaba volviendo cada vez más difícil de observar. Su brillo estaba cayendo, y pronto estaría por debajo del umbral de detección de todos, excepto los observatorios más grandes y poderosos. Los astrónomos sabían que su ventana de oportunidad se estaba cerrando. Cada noche de observación podría ser la última vez que pudieran capturar datos utilizables de 3I/Atlas. Así que intensificaron sus esfuerzos, dedicando todo el tiempo de telescopio posible a este visitante que pronto desaparecería de nuevo en la oscuridad interestelar. Y entonces llegó el momento que todos los astrónomos habían estado anticipando con una mezcla de fascinación científica y melancolía filosófica: la última observación. En junio de 2023, el telescopio Gemini Norte en Hawái capturó lo que serían las últimas imágenes utilizables de 3I/Atlas. El cometa era apenas visible, un punto tenue de luz apenas distinguible del ruido de fondo. Los fragmentos ya no eran individualmente resolvibles, se habían fusionado de nuevo en un solo punto difuso debido a su separación relativamente pequeña vista desde la enorme distancia. Y luego, nada. El cometa había caído por debajo del umbral de detección. Continuaba su viaje, por supuesto, alejándose del Sol, dirigiéndose de vuelta al espacio interestelar.
pero desde nuestra perspectiva en la Tierra había desaparecido, perdido en la vasta oscuridad cósmica. Los fragmentos de 3I/Atlas continuarán viajando juntos durante algún tiempo, tal vez miles o incluso millones de años. Eventualmente, podrían derivar lo suficientemente lejos como para seguir trayectorias completamente separadas. O podrían permanecer juntos indefinidamente, una pequeña familia de objetos cósmicos nacidos del mismo padre, unidos por su origen común incluso mientras vagan por la galaxia. Ahora llegamos a la pregunta más profunda que plantea la historia de 3I/Atlas. ¿Qué significa realmente su fragmentación? ¿Es este el principio de un final? Y si es así, ¿el final de qué? En el sentido más literal, sí, la fragmentación de 3I/Atlas probablemente marca el comienzo del fin para este objeto en particular. Los cometas que se fragmentan rara vez sobreviven intactos por mucho tiempo. Con cada paso cerca del Sol, con cada ciclo de calentamiento y enfriamiento, pierden más material. Eventualmente, no queda nada más que una corriente difusa de polvo, los restos fantasmales de lo que una vez fue un cuerpo sólido. Los fragmentos de 3I/Atlas probablemente sufrirán este destino. Tal vez en su próximo paso, cerca de otra estrella, dentro de millones de años, experimentarán más fragmentación. O tal vez se erosionarán gradualmente a medida que viajan por el espacio interestelar, perdiendo material poco a poco hasta que no quede nada reconocible como un cometa. Entonces, en ese sentido, sí, hemos presenciado el comienzo del final de 3I/Atlas como un objeto coherente. Es un final que se desarrollará durante periodos de tiempo que desafían la comprensión humana, pero es un final sin embargo. Pero hay un nivel más profundo en el que pensar sobre este final. La fragmentación de 3I/Atlas nos dice algo sobre el destino eventual de todos los objetos pequeños en el universo. Ya sean cometas, asteroides, lunas pequeñas o cualquier otro cuerpo que no sea lo suficientemente masivo para fundirse en una esfera por su propia gravedad, todos están sujetos a fuerzas que eventualmente los desintegrarán. Colisiones con otros objetos, estrés de marea de acercamientos cercanos a planetas o estrellas, fuerzas internas de sublimación o cambios químicos, erosión por radiación cósmica. Con suficiente tiempo, todas estas fuerzas actuarán para romper los objetos pequeños, reduciéndolos a nubes de polvo y gas. En cierto sentido, el universo tiene una tendencia natural hacia el desorden, hacia la fragmentación. Los físicos lo llaman la segunda ley de la termodinámica. La entropía, o desorden, siempre aumenta en sistemas cerrados. Los cometas, asteroides y otros objetos pequeños están sujetos a esta ley cósmica. Con el tiempo se rompen, se dispersan, se vuelven menos ordenados. Entonces, cuando observamos la fragmentación de 3I/Atlas, no estamos solo viendo el final de un cometa en particular. Estamos viendo un ejemplo de un proceso universal, un recordatorio de que nada en el universo es permanente. Todo eventualmente se desintegra, se transforma, se convierte en otra cosa. Pero antes de que esto suene demasiado deprimente, considera el otro lado de esta historia. La fragmentación de 3I/Atlas también está creando algo nuevo. El material que estaba encerrado en el núcleo del cometa ahora está siendo liberado al espacio. El polvo y el gas forman parte del medio interestelar, esa sopa tenue de materia que llena los espacios entre las estrellas. Y ese medio interestelar es donde se forman nuevas estrellas y planetas. Las nubes de gas y polvo en el espacio interestelar eventualmente colapsan bajo su propia gravedad para formar estrellas. Alrededor de esas estrellas se forman discos protoplanetarios. Y de esos discos nacen planetas, lunas y sí, nuevos cometas. Entonces el material de 3I/Atlas, que se formó hace miles de millones de años alrededor de alguna estrella desconocida, que viajó durante millones de años por el espacio interestelar, que brevemente visitó nuestro sistema solar antes de fragmentarse. Ese material eventualmente formará parte de nuevos mundos alrededor de nuevas estrellas. Es un ciclo cósmico de nacimiento, vida, muerte y renacimiento. Y nosotros, en la Tierra,
somos parte de ese ciclo. Los átomos en tu cuerpo fueron forjados en el corazón de estrellas que murieron hace miles de millones de años. Viajaron por el espacio interestelar, quizás en cometas no muy diferentes de 3I/Atlas. Eventualmente se incorporaron en el disco protoplanetario que formó nuestro sistema solar, y de allí en la Tierra, y finalmente en ti. En un sentido muy real, estás hecho de polvo de estrellas, y ese polvo ha estado viajando por el universo durante eones antes de reunirse temporalmente en la forma que ahora llamas tú. Eventualmente, ese polvo se dispersará nuevamente, regresará al universo, y formará parte de otras cosas, otros mundos, tal vez incluso otras formas de vida en un futuro distante. La fragmentación de 3I/Atlas es un recordatorio de este gran ciclo cósmico. No es realmente un final, es una transformación. El cometa como un objeto coherente está terminando, sí, pero el material que lo compone continuará existiendo, continuará su viaje, continuará siendo parte de la historia en curso del universo. Entonces, después de meses de observaciones intensas, después de analizar miles de imágenes y espectros, después de debates y discusiones en conferencias científicas de todo el mundo, ¿qué aprendimos realmente de la fragmentación de 3I/Atlas? Primero, aprendimos que los cometas interestelares pueden ser más frágiles de lo que esperábamos. Antes de 3I/Atlas, solo teníamos 2I/Borisov como ejemplo de un cometa interestelar bien estudiado. Borisov se comportó de manera relativamente normal, sin fragmentación dramática. Eso podría haber llevado a la conclusión de que los cometas interestelares son generalmente robustos, capaces de sobrevivir millones de años de viaje por el espacio interestelar sin degradación significativa. Pero 3I/Atlas demostró que esa conclusión habría sido prematura. Los cometas interestelares pueden ser débiles, pueden fragmentarse fácilmente, pueden comportarse de maneras que desafían nuestras expectativas basadas en los cometas del sistema solar. Cada visitante interestelar es un individuo con su propia historia, su propia estructura, su propio destino. Segundo, aprendimos más sobre cómo la exposición prolongada al espacio interestelar afecta los materiales cometarios. La radiación cósmica, las temperaturas extremadamente frías, la ausencia de calentamiento solar durante millones de años, todo esto deja marcas en los cometas. Esas marcas pueden manifestarse como fragilidad estructural, como composiciones químicas alteradas, como comportamientos anómalos cuando el cometa finalmente se calienta. Es como estudiar cómo el tiempo afecta diferentes materiales aquí en la Tierra. Un pedazo de metal, dejado a la intemperie durante décadas, desarrollará corrosión. Una pieza de plástico expuesta al sol se volverá quebradiza. Los cometas expuestos al espacio interestelar durante millones de años también cambian, y estamos comenzando a entender cómo. Tercero, la fragmentación nos dio una ventana única al interior de un cometa interestelar. Normalmente solo podemos estudiar las superficies de estos objetos. Pero cuando 3I/Atlas se rompió, expuso material prístino que había estado oculto desde su formación. Los espectros de ese material recién expuesto revelaron compuestos orgánicos complejos, distribuciones de hielo que diferían de las de la superficie, evidencia de procesos químicos que habían ocurrido en el interior del cometa. Es como la diferencia entre mirar la cubierta de un libro y leer las páginas interiores. La superficie te dice algo, pero el interior contiene la historia completa. La fragmentación de 3I/Atlas nos dio acceso a esa historia interior. Cuarto, observamos en tiempo real cómo los fragmentos de cometas se comportan después de separarse. Vimos que no son simplemente versiones más pequeñas del objeto original. Tienen su propia dinámica, sus propias tasas de sublimación, sus propias trayectorias a través del espacio. Esto es importante para entender cómo los cometas evolucionan y eventualmente se disipan. Y quinto, tal vez lo más importante, la experiencia de estudiar 3I/Atlas nos preparó mejor para futuros visitantes interestelares. Ahora sabemos qué buscar, qué tipos de cambios podrían indicar una fragmentación inminente, cómo responder rápidamente cuando comienzan los eventos dramáticos.
La próxima vez que un cometa interestelar entre en nuestro sistema solar, estaremos mejor equipados para estudiarlo. Pero más allá de estos aprendizajes científicos específicos, hay lecciones más amplias que podemos extraer de esta historia. Hay algo profundamente conmovedor en la historia de 3I Atlas. Este objeto viajó durante millones de años por el espacio interestelar, sobreviviendo condiciones que son casi imposibles de imaginar. Las temperaturas apenas por encima del cero absoluto, tan frías que incluso el movimiento molecular casi se detiene. La radiación cósmica constante, partículas de alta energía que bombardean sin cesar. La soledad absoluta del vacío, sin estrellas cercanas, sin calor, sin luz excepto la tenue iluminación de la galaxia misma. Y sin embargo, a pesar de todas estas condiciones extremas, 3I Atlas sobrevivió. Permaneció intacto durante ese viaje inconmensurable. Cruzó distancias que hacen que el diámetro de nuestro sistema solar parezca insignificante. Pasó cerca de otras estrellas, sintió sus débiles atracciones gravitacionales, pero continuó su camino. Atravesó nubes de gas interestelar, acumulando moléculas en su superficie, pero manteniendo su estructura fundamental. Era, en todos los sentidos, un superviviente, un testigo silencioso de la vastedad y la antigüedad del universo. Y entonces, después de todo ese tiempo, después de toda esa distancia, entró en nuestro sistema solar. Y aquí, bajo el calor relativamente modesto de nuestro Sol, se rompió. Se fragmentó. Comenzó su transformación final de un objeto coherente a una nube dispersa de polvo y gas. Hay una ironía en eso, ¿no te parece? Sobrevivió las condiciones más extremas del espacio interestelar, solo para desintegrarse cuando finalmente encontró algo parecido a la calidez y la luz. Pero tal vez no es ironía, tal vez es inevitable. Tal vez el espacio interestelar frío y vacío es en realidad más gentil con los cometas que el entorno dinámico y energético cerca de una estrella. En el frío del espacio profundo, nada cambia. Todo permanece congelado, estático, preservado. Es sólo cuando un cometa entra en el calor de un sistema estelar que las fuerzas de cambio y transformación comienzan a actuar. Y esas fuerzas son, en última instancia, lo que causa la fragmentación, la sublimación, la eventual dispersión del cometa. El calor que da vida a los planetas es el mismo calor que desmantela los cometas. Es un recordatorio de que lo que es nutritivo para una cosa puede ser destructivo para otra. Esta dualidad, esta tensión entre preservación y transformación, entre estabilidad y cambio, es fundamental para cómo funciona el universo. Nada es permanente, pero nada se pierde realmente tampoco. Todo está en constante transformación, cambiando de una forma a otra, participando en el gran flujo de materia y energía que es el cosmos. Los cometas son maestros de esta lección. Nacen en los fríos confines de sistemas estelares jóvenes. Algunos permanecen allí durante miles de millones de años, casi sin cambios. Otros son expulsados al espacio interestelar, comenzando viajes que pueden durar eternamente. Y algunos, como 3I Atlas, eventualmente encuentran otra estrella, experimentan un breve periodo de actividad y transformación, y luego continúan su viaje en una forma alterada. No hay un verdadero final, solo transformaciones continuas. El material que componía 3I Atlas, cuando era un solo objeto coherente, todavía existe. Ahora está en forma de fragmentos, polvo y gas. Eventualmente, ese material se dispersará aún más, mezclándose con el medio interestelar. Y luego, quizás miles de millones de años en el futuro, ese mismo material podría condensarse de nuevo, formando parte de una nueva estrella, un nuevo planeta, un nuevo cometa. Es el ciclo cósmico de reciclaje, y opera en escalas de tiempo que hacen que la historia humana parezca un parpadeo. Pero estamos privilegiados de haber presenciado un momento en ese ciclo, de haber visto a 3I Atlas en su momento de transformación. Entonces, ¿qué nos depara el futuro en el estudio de objetos interestelares? La historia de 3I Atlas es solo el comienzo de lo que promete ser una era emocionante de descubrimientos. Nuevos telescopios están en camino
que revolucionarán nuestra capacidad para detectar y estudiar visitantes interestelares. El observatorio Vera C. Rubin, con su telescopio de rastreo de campo amplio, comenzará operaciones completas pronto. Este observatorio escaneará todo el cielo visible cada pocas noches, detectando cualquier cosa que se mueva o cambie. Los astrónomos estiman que podría descubrir uno o más objetos interestelares cada año, posiblemente varios en años buenos. Eso significa que en lugar de tener que esperar años entre detecciones, pronto podríamos tener un flujo constante de estos visitantes para estudiar. Cada uno será único. Cada uno tendrá su propia historia que contar. Cada uno ofrecerá nuevas ideas sobre la diversidad de objetos que pueblan la galaxia. El telescopio espacial James Webb, con su sensibilidad infrarroja sin precedentes, también jugará un papel. Aunque no está diseñado específicamente para buscar objetos interestelares, puede proporcionar observaciones de seguimiento detalladas cuando se descubren estos objetos. Podría detectar las firmas térmicas de cometas fríos, caracterizar la composición de sus comas con precisión sin precedentes, incluso potencialmente observar la fragmentación en progreso con resolución que los telescopios terrestres no pueden igualar. Y luego están las misiones espaciales propuestas. Varios grupos han presentado conceptos para naves espaciales que podrían interceptar objetos interestelares. Estas no son misiones que se lanzarán el próximo año o incluso en la próxima década, pero los estudios de viabilidad están en marcha. La idea es mantener una nave espacial en estado de preparación, lista para lanzar con poco aviso cuando se detecte un objeto interestelar prometedor. Imagina lo que podríamos aprender de una misión de encuentro cercano con un cometa interestelar. Imágenes de alta resolución del núcleo, mostrando cráteres, acantilados, capas de diferentes materiales. Análisis de composición directa de gases y polvo. Mediciones del campo magnético, si lo hay. Tal vez incluso un aterrizaje, recogiendo muestras de material interestelar genuino que podríamos traer de regreso a la Tierra para un estudio detallado en laboratorios. El valor científico de tal misión sería incalculable. Sería como la diferencia entre mirar Marte con un telescopio y enviar rovers para explorar su superficie. Ambos son valiosos, pero el nivel de detalle y comprensión que obtienes de la exploración directa es órdenes de magnitud mayor. Pero incluso sin misiones espaciales, los próximos años y décadas prometen ser emocionantes. Cada nuevo objeto interestelar que detectemos agregará otra pieza al rompecabezas de cómo funcionan los sistemas planetarios en toda la galaxia. Comenzaremos a ver patrones estadísticos. ¿Cuál es la distribución de tamaños? ¿Qué composiciones son más comunes? Ciertos tipos de objetos vienen de ciertas direcciones en el cielo, sugiriendo regiones de la galaxia que son particularmente productivas para crear objetos interestelares, y tal vez, solo tal vez, detectaremos algo verdaderamente sorprendente. Un objeto con una composición que no coincide con nada en nuestro sistema solar. Un objeto que muestra características que no podemos explicar con procesos naturales. Un objeto que nos obliga a reconsiderar fundamentalmente lo que sabemos sobre la formación planetaria, o la química del universo, o incluso las posibilidades de vida más allá de la Tierra. La ciencia progresa a través de sorpresas. Las cosas que no esperamos, que desafían nuestras teorías, son a menudo las más informativas. 3I/Atlas ya nos dio una sorpresa con su fragmentación inesperada. El próximo visitante interestelar podría traer una sorpresa aún mayor. Hay algo que me gustaría que consideres mientras reflexionamos sobre la historia de 3I/Atlas. Este cometa, que se formó alrededor de una estrella que nunca conoceremos, que viajó durante millones de años por la galaxia, que brevemente visitó nuestro vecindario cósmico antes de fragmentarse y desaparecer, ese cometa está conectado a ti de maneras que son a la vez poéticas y literalmente ciertas. Los átomos que componían 3I/Atlas se formaron en los corazones de estrellas antiguas, al igual que los átomos en tu cuerpo. El carbono en tus células, el oxígeno que respiras, el calcio en tus huesos, el hierro en tu sangre, todos fueron forjados en hornos estelares hace miles de millones de años. Esas estrellas eventualmente explotaron como supernovas, dispersando sus elementos al espacio. Y de esas nubes de desechos estelares
nacieron nuevas estrellas y planetas, incluido nuestro Sol y la Tierra. 3I/Atlas siguió un camino similar. Sus átomos también nacieron en estrellas, también fueron dispersados por explosiones cósmicas, también se condensaron en objetos en un disco protoplanetario. La diferencia es que sucedió alrededor de una estrella diferente, en un lugar diferente de la galaxia. Pero compartimos un origen común. Todos estamos hechos de polvo de estrellas, y ese polvo ha estado viajando, mezclándose, transformándose durante toda la historia del universo. Los átomos que ahora están en ti, una vez estuvieron en estrellas. Antes de eso, flotaban en el gas intergaláctico primordial. Antes de eso, fueron creados en los primeros momentos después del Big Bang. Y después de que ya no seas, esos átomos continuarán su viaje. Se dispersarán de nuevo en el universo, se incorporarán en otras cosas, otros seres, otras formas de existencia que ni siquiera podemos imaginar. Somos todos, en el sentido más literal, temporales. No solo nuestras vidas individuales, que duran décadas, sino incluso la forma física que tomamos, la organización particular de átomos que llamamos nosotros, es temporal. Los átomos persistirán, pero la organización cambiará. Y eso está bien. Es cómo funciona el universo. 3I/Atlas nos recuerda esto. Sobrevivió durante millones de años en una forma, luego se transformó en otra. Los fragmentos continuarán por un tiempo, luego eventualmente se dispersarán en polvo. Y ese polvo formará parte de nuevas cosas, nuevos mundos, nuevas historias. No es una historia de finales, es una historia de transformaciones continuas. Y nosotros, los humanos, con nuestra breve presencia en el escenario cósmico, tenemos el privilegio de presenciar algunos de estos momentos de transformación, de ver a un cometa fragmentarse, de rastrear su viaje a través de nuestro sistema solar, de aprender de él y maravillarnos ante él. Entonces, ¿cuál es el legado de 3I/Atlas? ¿Qué dejó este visitante interestelar después de su breve paso por nuestro vecindario cósmico? Primero, dejó datos. Miles de imágenes, espectros, mediciones que los científicos continuarán analizando durante años. Cada nuevo análisis podría revelar algo que se perdió la primera vez, una pista sutil sobre la composición del cometa, su estructura, su historia. Los datos de 3I/Atlas alimentarán disertaciones doctorales, artículos científicos, conferencias académicas en el futuro previsible. Segundo, dejó lecciones sobre cómo observar mejor el próximo visitante interestelar. Los astrónomos aprendieron qué funciona, qué no funciona, cómo coordinar observaciones a través de múltiples telescopios, cómo responder rápidamente a eventos inesperados como la fragmentación. Cuando llegue el próximo objeto, estaremos mejor preparados gracias a la experiencia con 3I/Atlas. Tercero, dejó preguntas. Preguntas sobre por qué se fragmentó de la manera en que lo hizo. Preguntas sobre su sistema estelar de origen. Preguntas sobre cuántos otros objetos como él están viajando por la galaxia en este momento. Preguntas sobre el destino eventual de sus fragmentos. Estas preguntas impulsarán investigaciones futuras, inspirarán nuevas teorías, motivarán nuevas observaciones. Y cuarto, dejó un recordatorio de nuestra conexión con el cosmos más amplio. No estamos aislados en nuestro pequeño planeta orbitando nuestro Sol. Somos parte de una galaxia llena de estrellas, planetas y objetos errantes que ocasionalmente cruzan nuestro camino. Cada uno de estos encuentros es una oportunidad para aprender, para expandir nuestro entendimiento, para maravillarnos ante la vastedad y complejidad del universo. El primer ataque de 3I/Atlas, su fragmentación dramática e inesperada, no fue realmente un ataque en absoluto. Fue una revelación. Fue el universo mostrándonos algo nuevo, desafiándonos a pensar más profundamente, recordándonos que todavía hay tanto por descubrir. Y ese es quizás el legado más importante de todos. En una época en que puede ser fácil pensar que ya sabemos todo, que la ciencia ha respondido a todas las grandes preguntas, visitantes como 3I/Atlas nos recuerdan que todavía estamos en los primeros capítulos de nuestra exploración cósmica. Todavía hay misterios por resolver, maravillas por descubrir,
sorpresas esperando en las profundidades del espacio. Entonces, ¿se acerca el final? Si estás preguntando sobre 3I/Atlas específicamente, entonces sí, en cierto sentido, su final ya comenzó. Los fragmentos continuarán dispersándose, erosionándose, transformándose, hasta que eventualmente no quede nada reconocible como el cometa que una vez fue. Pero si estás preguntando sobre el final en un sentido más amplio, sobre si la fragmentación de este cometa señala algún tipo de conclusión cósmica, entonces la respuesta es diferente. No es un final, es una transición. Es parte del ciclo eterno de transformación que define el universo. La materia que componía 3I/Atlas continuará existiendo. Se dispersará en el espacio interestelar, se mezclará con gas y polvo de innumerables otras fuentes, y eventualmente formará parte de nuevas estrellas, nuevos planetas, tal vez incluso nuevas formas de vida. El final del cometa es simultáneamente el comienzo de muchas otras historias que aún no se han contado. Y para nosotros, los observadores humanos, el final de nuestra capacidad para estudiar 3I/Atlas es el comienzo de anticipar al próximo visitante. Cada objeto interestelar que pasa a través de nuestro sistema solar es único. Cada uno trae sus propias lecciones, sus propios misterios. Ya hemos aprendido mucho de Oumuamua, de 2I/Borisov y ahora de 3I/Atlas. ¿Qué nos enseñará el próximo visitante? Lo que sí sabemos es que seguirán llegando. La galaxia está llena de estos viajeros, objetos expulsados de sus sistemas estelares natales que ahora vagan por el espacio interestelar. De vez en cuando uno cruzará nuestro camino y tendremos otra oportunidad para aprender, para maravillarnos, para recordar nuestra conexión con el cosmos más amplio. El ataque de 3I/Atlas, su fragmentación dramática, no fue una amenaza para nosotros. Fue un regalo de conocimiento, de comprensión, de conexión con el universo que nos rodea. Nos mostró que incluso los objetos que parecen simples, como los cometas, son complejos y llenos de sorpresas. Nos mostró que el espacio interestelar no es un vacío vacío, sino que está lleno de viajeros como 3I/Atlas, cada uno con su propia historia. Y nos mostró que somos afortunados de vivir en una época en que finalmente tenemos la tecnología para detectar y estudiar estos visitantes. Las generaciones anteriores solo podían mirar las estrellas y preguntarse. Nosotros podemos hacer más que preguntarnos, podemos observar, medir, aprender. Así que la próxima vez que mires al cielo nocturno, recuerda que en algún lugar ahí fuera, ahora mismo, hay cometas viajando entre las estrellas. Están llevando historias de otros mundos, otros tiempos, otros lugares en la galaxia. Y eventualmente, uno más pasará por nuestro vecindario, y estaremos listos para darle la bienvenida, para estudiarlo, y para aprender todo lo que podamos antes de que continúe su viaje eterno. El final de 3I/Atlas, como un objeto coherente, es solo el comienzo de su legado. Su historia continuará inspirando investigaciones, provocando preguntas, recordándonos que el universo es vasto, antiguo y lleno de maravillas esperando ser descubiertas. Y eso, al final, no es un final en absoluto. Es una invitación a seguir mirando hacia arriba, seguir preguntando, seguir maravillándonos ante el cosmos que llamamos hogar. Si llegaste hasta aquí, asegúrate de suscribirte al canal y darle me gusta. Y si disfrutaste este video, te encantará este otro en el lado izquierdo de la pantalla sobre los misterios de Oumuamua, el primer objeto interestelar jamás detectado, y por qué su forma y comportamiento desconcertaron a los científicos. Nos vemos allí.